English subtitles are available. For the best experience, consider watching in full screen with moderate audio. Thank you and enjoy. La idea principal en The Binding of Isaac Repentance es conseguir un archivo al 100%, o también llamado Dead God, pero ¿qué se hace luego de esto? Algunas personas ven la oportunidad de seguir jugando a través de los speedruns, otras en completar un nuevo archivo, y otra opción es simplemente completar partidas con cualquier personaje. Una vez el juego se completa al 100%, se tiene acceso a un total de 34 personajes diferentes para elegir y 5 finales a los que ir. Cada personaje y cada ruta tienen sus mecánicas exclusivas y una dificultad distinta. Para ganar una partida con alguno de ellos, se requiere pasar por niveles o pisos que van aumentando su dificultad y duración progresivamente. La cantidad de pisos varía dependiendo de la ruta a la que se vaya, y cada una lleva a un jefe final distinto. Después de que ese jefe final sea derrotado, un cofre dorado aparecerá, y tocarlo significará el final de esa partida. Cuando una partida es completada, en principio nada cambia, a excepción del puntaje en el letrero de win streak o victorias consecutivas. Esta es una mecánica que el mismo juego no le saca mucho partido, pues solamente hay un logro relacionado con este, pero los seguidores de este juego se encargaron de darle un uso mucho más interesante. Si se decide volver a jugar otra partida y esta se gana, el número de este letrero aumentará por 1, y esto se puede hacer tantas veces como la determinación del jugador lo desee. En cambio, si el jugador muere en el juego, este letrero volverá a 0 e incluso puede ir a una puntuación negativa si se pierden más partidas. Pues si no está claro, The Binding of Isaac es un juego basado en el azar. En cada partida, los objetos, habitaciones, enemigos y jefes cambian por completo, haciendo que ninguna partida sea igual a la anterior y que sea imposible saber con certeza qué va a ocurrir. Aún con la frustración y tiempo que conlleva hacer rachas de victorias, la comunidad del juego encontró disfrute en hacer esto. Aparte de la competencia en los speedruns, las rachas se convirtieron en un desafío igual de relevante y difícil. El personaje Eden reinó como protagonista de las win streaks, incluso desde DLCs anteriores a Repentance, debido a su gameplay balanceado y concepto emocionante de empezar con objetos. Sin embargo, otro personaje, con un gameplay y mecánica muy distinta a Eden, empezó a popularizarse rápidamente en el estreno de Repentance, y la comunidad lo catalogó como el personaje más difícil del juego. Conseguir vencer cada jefe final con él para completar al 100% el juego se consideraba un logro absurdo, e incluso yo lo veía como algo humanamente imposible. Entonces, ¿por qué haríamos rachas de victorias con ese personaje si es tan exigente y sufrible? Pues ese es el punto. Esta es la historia de los 3 dígitos con Tainted Lost. The Binding of Isaac Repentance se estrenó el 31 de marzo de 2021 y la comunidad descubrió los personajes alternativos en pocas horas. La versión alternativa de The Lost se apodó Alt Lost o Tainted The Lost, pero comúnmente se le dice Tainted Lost, y este destacó por su justa fragilidad. Sus más destacadas características son su única unidad de vida, que no se puede aumentar, y la Holy Card inicial, que le ofrece un golpe o escudo que evita cualquier próximo hit. Esto equivale a que Tainted Lost tenga un máximo de 2 golpes durante toda la partida. En adición, su mecánica de vida le prohíbe y limita muchas mecánicas clave del juego para conseguir recursos y objetos beneficiosos. Hasta aquí suena horrible su concepto, pero Tainted Lost también tiene su parte positiva. Los pactos con el diablo son gratis, pero moderados al mismo tiempo, pues solamente se puede tomar un objeto si la selección es múltiple. También tiene un multiplicador de 1.3 de daño, lo que significa que cualquier objeto o consumible que aumente esta estadística será más notorio. Además, los objetos que pueden aparecerle están limitados a únicamente objetos ofensivos y funcionales con él, es decir, que comúnmente no puede ver objetos como aumentos de vida o vuelo. En el papel, estas ventajas parecen compensar su fragilidad,
Sin embargo, en la práctica, jugar con Tainted Lost exige una concentración, toma de decisiones y precisión constante. Esto convierte cada victoria con el personaje en algo más que una simple partida ganada. Es un desafío sin margen de error que pone el conocimiento del jugador y su paciencia al límite, algo que pocos estaban dispuestos a asumir de forma consistente. Aproximadamente un mes después de la salida del DLC, los creadores de contenido y jugadores experimentados empezaban a completar su archivo al 100%, y la mayoría de ellos decidían hacer rachas con Eden, excepto Anti-Soubilamaka. Este jugador nunca fue alguien atraído por las win streaks. Los torneos y categorías de speedruns eran su mayor interés en el juego, pero debido a que este ámbito aún no se había desarrollado para Repentance, Anti decidió darle un intento a las win streaks, pero con Tainted Lost. Su primer directo intentándolo se data del 3 de mayo de 2021. El final que Anti decidió para hacer sus primeras win streaks fue hacia Chest, o el cofre, y esto no es de extrañarse. Chest es el final más popular para rachas de victorias, y también fácil entre las opciones de jefes finales. Desafortunadamente, y esto no va a ser exclusivo de los primeros récords, la documentación de este periodo es muy pobre. Todas sus partidas fueron transmitidas en vivo por medio de Twitch, y esta plataforma no guarda los directos. Sin embargo, unos pocos clips hechos por sus espectadores son la única y más fuerte prueba de que sus récords ocurrieron. El primer clip que se tiene de Anti haciendo rachas con Tainted Lost es apenas del 5 de mayo de 2021, y este clip es la prueba de que una gran racha de 5 victorias fue el primer world record de esta categoría. Veamos el clip un momento. A primera vista, puede no parecer un clip útil, más bien, parece ser un clip random, y la verdad es que lo es. Popularmente, un clip del jugador perdiendo la racha o ganando la partida que le da el world record es lo que se acostumbra a viralizarse. Aún así, si prestamos atención a la esquina superior izquierda, podemos encontrar el siguiente texto: Current 2 y PB 5. Este es un hábito que los jugadores que hacen rachas de victorias acostumbran a hacer, y estos textos se refieren a la racha de victorias actual y el récord personal respectivamente. El día siguiente, en mayo 6, podemos encontrar este otro clip. Anti ya ha superado su récord personal de 5, y por ende el world record. Y no solo eso, esta vez la partida que se ve en el clip es realmente una partida del nuevo récord mundial. Pero, para saber el desenlace de esta partida, solo necesitamos ver un clip del siguiente día. Este nos verifica que Anti logró vencer aquella partida número 8 del clip anterior y que perdió la 9ª. Esto equivale a una primera decente mejora de 3 partidas entre los dos primeros récords. 3 partidas pueden parecer algo insignificante, pero espero que ya haya quedado claro lo relevante que es cada una. De nuevo, Anti superaría su propio récord, esta vez con una racha de 9 victorias. En esta ocasión, la mejora del récord sería mínima, pero significativa, ya que Anti quedaría al borde de los 2 dígitos. Una vez más, es solamente un clip del 11 de mayo que deja saber sobre este dato, y también podemos ver cómo llevarse el trinket Mysterious Paper por encima de Perfection ya era una estrategia pensada desde esa época, debido a que este trinket tiene un pequeño potencial de revivir al personaje en caso de recibir un golpe mortal. Durante los días siguientes al 11 de mayo, Anti tendría un poco de dificultad por primera vez. Gracias a más clips aleatorios, se puede deducir que anduvo fluctuando entre los números inferiores a 9 durante varios intentos. Aún así, en un lapso de menos de 10 días intentándolo, Anti ya había logrado poner la vara alta en esta categoría, y esto ya empezaría a llamar la atención de la comunidad. Las partidas de Tainted Lost de Anti eran bastante de nicho, debido a su bajo tráfico de espectadores. No obstante, las pocas personas que se dedicaron a seguir estas rachas en vivo eran principalmente otros speedrunners o gente veterana de la comunidad que también jugaba al Isaac en directo. Entre ellas estaba Crafterlinks. Crafterlinks se vio interesado en la categoría por lo emocionante y difícil que encontraba el jugar con Tainted Lost.
Luego de conseguir su primer Death God el 28 de abril, Crafter se dedicó a curiosear con los personajes más novedosos, jugando partidas con ellos, pero el 15 de mayo dedicaría todo un directo de 4 horas y media jugando solamente con Tainted Lost. Desde aquí, su afición por el personaje no hizo más que crecer, y los días siguientes continuó dedicándole runs ocasionalmente. En estas partidas se empezaba a ver cómo morir por un cofre con pinchos iba a ser tendencia en estas rachas. Esta clase de cofres se pueden diferenciar revisando si tienen o no una mancha roja en la esquina, pero el ritmo del momento te puede perjudicar. Si bien Crafter aún no tenía un texto indicativo en pantalla sobre su win streak, él sí que subió todas sus partidas a YouTube, y gracias a esto se sabe que consiguió una racha de 5 el 16 de mayo, pero que murió ese mismo día en la sexta run. Simultáneamente, Anti seguiría intentando superar la barrera de los 2 dígitos, y para el 22 de mayo conseguiría nuevamente una racha de 9. Esta sería su segunda oportunidad para llegar al gran primer objetivo de este reto, y parece que decidió probar suerte en esa 10ª partida. Un clip grabado 2 minutos después muestra a Anti jugando la partida número 10 con Dr. Fetus. Este objeto asegura grandes cantidades de daño gracias a disparar infinitas bombas, pero con la desventaja de tener que esquivar cada una de sus explosiones. Lamentablemente, la única próxima prueba que tenemos sobre lo que pasó es este otro clip que ocurre más tarde en ese mismo día. En este se puede ver cómo el texto superior ha sido modificado y Anti decidió cambiar el objetivo a Mother junto con su PV de esa categoría. Esto nos deja con una amarga conclusión, ya que no podemos saber si Anti ganó esa partida y hasta alguna más, pero por medio de declaraciones de Discord se confirma que el récord quedaría en 11 victorias consecutivas. Luego de esto, Anti daría por concluida su estancia en la categoría hacia Chest y dedicaría los días restantes de mayo a intentar los otros finales, en los que igualmente conseguiría récords respetables. Para finales de mayo, Anti dejaría definitivamente de hacer directos en Twitch, dejando así un primer legado de algo que no se sabría en qué terminaría. Mientras Anti se alejaba de la categoría, alguien más empezaba a tomarla en serio. Crafterlinks, unos días antes de junio, anunciaría en sus directos y redes sociales un desafío relacionado con Tainted Lost, que estaría haciendo durante todo el siguiente mes. Crafter lo apodó como el Mega Reto, 0 de 100. Este consistía en completar 100 partidas con Tainted Lost durante todo el mes de junio de 2021, y aunque el reto no consistía en ganar las partidas consecutivamente, Crafter no olvidaba el detalle del récord mundial. El mes empezaría y a Crafter le fue muy bien. Todos los días ganaba entre 3 y 5 partidas por directo. Realmente sabía lo que hacía con el personaje, aunque siempre estuvieron presentes las muertes. En cierto modo, el mega reto le sirvió de práctica para lo que se vendría en el futuro. Al igual que Anti, fue normal para Crafter subir y bajar entre el rango debajo de su récord personal, pues en parte, él estaba más concentrado en ganar las partidas rápidamente que en mantener rachas largas. Mientras tanto, llegaría el 11 de junio. En este punto, Crafter llevaba más de 40 partidas de 100 ganadas y empataría su récord personal de 5 victorias seguidas. Nuevamente, tenía otra chance para superarse y con algo de suerte para alcanzar algo más allá. Durante la pelea contra Isaac, se llevaría su primer hit de la run, pero con una precisión milimétrica la conseguiría ganar, y ahora, con 6 de racha, cada victoria representaba un nuevo récord personal. Las siguientes partidas fueron las 44, 45 y 46 del mega reto, y todas ellas fueron ganadas exitosamente, lo que le hizo alcanzar una racha de 9, y con esa última victoria cerraría el directo de ese día. Mañana podría llegar a los 2 dígitos y tener una alta chance de World Record, o empezaría de 0. Lamentablemente, no existe una grabación de la partida, ni de la derrota. Solamente los instantes siguientes de haber perdido esa 10ª y primer partida del directo. Esto no era una razón para desanimarse, posiblemente fue más bien un incentivo para seguir con más ganas el mega reto, y con suerte llegaría a conseguir otra oportunidad pronto. Ese mismo día 12 de junio, Crafter acabaría nuevamente el directo victorioso, yéndose con 5 de racha. Debido al ritmo que llevaba, realmente esta racha de 5 podría volverse a definir el siguiente día. En el 13 de junio, Crafter empezaría con todo.
La sexta, séptima, octava y finalmente novena partida serían ganadas, y Glowing Hourglass sería protagonista en varias de ellas. Estaba claro que este objeto era uno de los más importantes y del meta para estas rachas, pues encontrarlo parecía significar una victoria asegurada por su buena sinergia con Tainted Lost. Como sea, le tocaría a Crafter nuevamente jugar una 10ª partida. Gracias a este primer fragmento, podemos saber que Crafter logró encontrar un Glowing Hourglass desde Basement 2, aunque ya se encontraba sin el escudo de su Holy Card inicial, lo que no hacía tan útil el objeto en esta situación. Pero cuando se tiene reflejos perfectos, pueden pasar esta clase de cosas. ¿What, chaval? ¿Habéis visto? Habiendo muerto parcialmente, Crafter seguiría limpiando aquel Keeps 2, posiblemente con los nervios al límite. Ahora que tiene el Glowing Hourglass descargado, tendrá que ser especialmente atento limpiando las próximas salas. ¡No! Otra vez, y de seguido, Crafter perdería la número 10. Debido a la existencia de estos clips, por primera vez podemos darnos una idea de las emociones que pueden generar perder una racha de esta magnitud y cómo toca asumirlo. Con positividad y optimismo. En los días restantes del mega reto, Crafter seguiría ascendiendo en su número de victorias rápidamente, sin embargo, no conseguiría otra nueva oportunidad de superarse. Para el día 23 de junio, Crafter, luego de mucha frustración y disgustos con el juego, completaría su reto, 100 victorias con Tainted Lost en menos de 30 días. Incluso, sobrándole una semana y siendo consciente de esto, no pararía. Llegaría a la cifra de 119 de 100 victorias, y así se daría por concluido el mega reto de Tainted Lost. Si bien este evento fue muy importante para la historia de las Tainted Lost Streaks, en los meses siguientes las rachas de Tainted Lost literalmente murieron. Crafter decidiría descansar del personaje y empezaría un nuevo archivo desde cero a Deadgot. Luego, a finales de septiembre, se aventuraría también a algunas win streaks con Eden, pero en cuanto a Tainted Lost, nadie lo estaba intentando. They're fire resistant. They're fire resistant. I'm an idiot. I'm an actual idiot, dude. No. No. Oh, alright, well, that was... Ella es Comment Bagel, y esta es su gata, y en el 15 de octubre acababa de perder su racha de Eden de 167 victorias. Este hecho fue desafortunado, aún así no estuvo nada mal considerando que fue su primer intento en esta categoría. Con el nivel que demostró en esta primera racha, muy probablemente mejorará su récord en el próximo intento. Aunque en esa misma noche del 15 de octubre, Bagel decidiría volver a empezar una win streak, pero con Tainted Lost. Se desconoce la motivación de Bagel de darle una probada a esta categoría. Puede que haya sido una propuesta de su chat en directo, o perfectamente algo que venía planeando en su mente durante aquella racha de Eden, pues el mega reto de Crafter Links fue un evento principalmente visto por comunidad hispanohablante. Su primera racha de Tainted Lost acabaría en 3 de win streak, pero 2 días después mejoraría su récord a 6. Lamentablemente, son solo los títulos de los directos de esos días la prueba que queda para saber qué estaba pasando, ya que escasean los clips de estos directos y Comment Bagel no guardaría ninguna de estas partidas. Esta jugadora estaba demostrando tener verdadera habilidad con el personaje, pues en su primera semana de intentos ya andaría fluctuando entre los primeros números. Realmente tenía constancia y motivación, y para el 20 y 21 de octubre, Bagel seguiría luchando para superar su récord de 6, pero en el otro lado del mundo, alguien más superaría este número sin dificultad. 10. Double digits. There is no Future jugaría la partida por el doble dígito el 21 de octubre. Future venía de una racha gris con Eden, pero para darse un respiro, decidió probar esta categoría, que estaba en auge. La run número 10 comenzó de forma ordinaria, hasta que el destino le otorgó el Mom's Knife, un objeto que le aseguraba infinidad de daño, siempre y cuando lo manejase con absoluta concentración. Poco después, un The Infinity y una Holy Card sellaron la victoria.
Future, plenamente consciente de la sinergia que tenía entre manos, se dedicó a duplicar sus cartas de protección en cada transición de piso. Sin problemas, llegaría al último nivel, y entre los 4 objetos que Chest regala, aparecería un Eden's Blessing. Este objeto, al momento de ser tomado, da un aumento en las lágrimas por segundo, una estadística que no hubiese molestado a Future, aunque tampoco le hacía falta, pero él decide no llevársela, y esto tiene un porqué. Además del aumento de estadística, Eden's Blessing te regala un objeto aleatorio en la siguiente partida. Si bien suena genial el poder empezar con un objeto extra aleatorio, Future es consciente del potencial peligro que tiene esto, pues es posible que el juego no esté de humor y lo premie con un objeto desfavorecedor. La probabilidad siempre es decente, pues hay que recordar que Tainted Lost tiene la pool de objetos más pequeña, y esta mecánica no excluye objetos peligrosos. Luego de esta decisión, Future llegaría a Blue Baby y lo aniquilaría, para oficialmente posicionarse como el segundo mejor jugador del mundo en la categoría. Ese mismo día, Future decidió jugar la partida número 11. Era el momento de la verdad, empatar el récord mundial de Anti y, de ganar una más, convertirse en el único poseedor del trono. La partida comenzó ilusionándolo. Obtuvo el Book of the Dead, que le proporcionaba orbitales defensivos, capaces de bloquear proyectiles enemigos, y una Holy Card, elementos que aumentaban significativamente su probabilidad de victoria, y simultáneamente su confianza. Pero en el siguiente piso ocurrió el desastre. Eso fue un mini pin y acababa de darle un gran susto, además de un hit. Por fortuna, el juego pareció pedir disculpas, dándole Holy Light al mismo tiempo que ganaba el Perfection. Sin embargo, la tensión no hacía más que aumentar. Future tomó una decisión arriesgada. Cambió su libro defensivo por el Deck of Cards, buscando desesperadamente otra Holy Card que le devolviese la tranquilidad. Fueron 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 11 usos del mazo antes de llegar a Catedral, y ninguno de ellos le mostró una sola Holy Card. Aún con el juego en su contra, Future se dispuso a limpiar la primera habitación de Catedral. Так, это в теории может быть интересно. Охуеть ты, Un тварь! proyectil al límite lo alcanzó, y esto lo dejó en una situación crítica. No se podía permitir más errores. En un último suspiro de esperanza, el uso número 12 del mazo finalmente le entregó la carta de salvación. Сколько этажей? Esos fueron solamente 5 segundos de tranquilidad. Ahora sí, no había más margen de error, y tocaba pelear contra Isaac. Улетай, говорю. Улетай. Улетывай нахуй. Excelente ejecución. Ya estaba en el último nivel, rozando la gloria, y gracias a haber conseguido una brújula previamente, sabe a dónde tiene que ir en el último piso. Ya no lo separan varias partidas de conseguirlo, ni siquiera hay pisos de por medio, solamente son 3 habitaciones de lograrlo. Ну-ка. Sin tiempo de reacción, el juego le daría una habitación literalmente imposible de completar. Prácticamente no fue culpa de Future esta muerte. Los enemigos estaban perfectamente posicionados para que al entrar a la sala, el golpe fuese inevitable. Fue casi como si Anti hubiese manifestado esa sala para proteger su récord. No obstante, su tiranía se vería nuevamente perturbada tan solo unas horas más tarde. Al día siguiente, Comet Bagel alcanzó las 10 victorias. Esto la convertiría en la tercera persona en alcanzar el doble dígito, y estaría empatada con Future en el segundo lugar. Ella retomaría la racha el 24 de octubre, y es incierto el desarrollo de esa partida número 11. Por medio de un fragmento, podemos saber que ha conseguido llegar hasta Catedral. Parece ser que por medio de algún teletransporte ha conseguido saltarse todo el piso y tiene acceso al jefe, aunque se encuentra sin el escudo de su Holy Card, por lo que decide utilizar su The Infinity en manera de un D100 con tal de conseguir una mejor sinergia. Ella es consciente de que esto cambiará sus objetos, reaparecerán los enemigos de la habitación y modificará sus estadísticas,
Sin embargo, solamente no tuvo una cosa en cuenta. If I want a full clear though, because Cathedral is really scary. D100 también incluye el efecto del D12, el cual transmuta los obstáculos de la sala y estar volando encima de estos no excluye este efecto. Al activarlo, el suelo cambió y un barril de TNT apareció justo debajo de ella. De una manera frustrante y hasta inevitable, la explosión terminó con su récord personal y con la posibilidad de batir el récord mundial. Durante el resto del año, Bagel sería la única en mantener viva la categoría, preparándose para un 2022 que cambiaría las Tainted Lost Streaks para siempre. En las primeras semanas de 2022, el récord de Anti se mantendría invicto por más de 250 días. Sin embargo, eso estaba por cambiar. Comment Bagel, gracias a su constancia inquebrantable, llegaría a la cifra de 11 de win streak en la madrugada del 17 de enero. Hey, we did it. Debido a que Bagel no era una figura tan adentrada a la comunidad competitiva en ese momento, es muy posible que ni siquiera fuera consciente de la magnitud de su hito. Estaba compartiendo el World Record con un jugador histórico y tenía en sus manos la oportunidad de quedárselo en solitario. Por ahora, Bagel terminaría ese directo para descansar. Más tarde, ese mismo día, Bagel encendería directo para otra larga jornada de Isaac. Fiel a su itinerario, empezaría con 2 horas dedicadas a un archivo de 0 a Dead God, y luego elegiría jugar un par de partidas con Tainted Lost. Desafortunadamente, para el legado de los pioneros, Anti se volvería al top 2 el 18 de enero. No existe una prueba grabada más allá del cambio de título en ese directo y un clip intermedio de la run número 12, pero por lo que se puede asumir, Comment Bagel se convertiría oficialmente en la segunda persona en sostener el que sería el récord más competitivo del juego. En el próximo directo, seguiría con su rutina de siempre, dedicando la primera hora y media al archivo incompleto para luego pasar al plato fuerte. Era el momento de seguir aumentando ese récord para lograr una mejora nunca antes vista y enseñar que cualquier cifra era posible con este personaje. Pero quizás eso fue demasiado ambicioso. Are you kidding me? What kind of tears does this dude have? Un Mega Mau en su versión campeona roja terminaría con su racha en menos de 10 segundos. Este jefe es, sin duda, uno de los más difíciles que pueden aparecer en todo el segundo capítulo. Posee una serie de ataques con un ritmo y una velocidad de proyectil exagerada. No es un jefe con demasiada vida. De hecho, Bagel alcanzó a derrotarlo al mismo tiempo que ella moría, pero en ese instante el jefe tuvo la cantidad de vida justa para molestarle la racha. Sorprendida por lo repentino del ataque, Bagel se despediría de su mejor racha entre risas. Sin irnos muy lejos, Bagel seguiría siendo la única representante activa de las Tainted Lost Streaks, y lo estaría haciendo de la mejor manera posible. Superaría su récord de 13 y acabaría esa racha en 18 victorias el 22 de febrero. Al igual que ocurrió con aquel Mega Mau, 2 proyectiles seguidos acabaron con su personaje. El récord mundial ahora se sostenía en 18 partidas, y por su reacción, ella probablemente seguía asumiendo que alguien más tenía el récord, cuando en realidad ella no hacía más que aumentarlo. En los clips de aquel entonces podemos verla en Downpour 2, y uno podría haberse tentado a echarle la culpa a esta decisión, pero primero hay que preguntarnos, ¿por qué ella estaba en este piso? Downpour o Dross son las versiones alternativas del primer capítulo, contienen enemigos y jefes completamente diferentes, y su propósito original es dar acceso a la ruta de Mother. Teniendo en cuenta que estas partidas eran hacia Chest, existe cero necesidad técnica de pasar por aquí. No obstante, Bagel se dio cuenta del gran beneficio estratégico que este lugar otorgaba a Tainted Lost. Venir por aquí te evita sufrir una Curse of the Labyrinth o piso XL en el segundo capítulo, lo que equivale a asegurarte 2 pisos seguidos con una tienda. No solo eso, ir a la ruta alterna aseguraba sumar 2 objetos de jefe extra, debido a que siempre habrá allí una sala de desafío de bosses y el jefe del espejo.
También, entrar a este piso hace imposible que aparezca un jinete del apocalipsis, evitando que te den un triste orbital como recompensa. Por si fuera poco, al estar basados en el primer capítulo, es imposible encontrarse con un grid en la tienda que te haga perder recursos. Por todo esto, incluso si es necesario, vale la pena gastarse la única llave que se tenga para acceder a la ruta alterna. Tocaría irnos hasta abril para ver la siguiente mejora, pero esa larga espera se recompensaría. Mientras el resto de los contendientes seguían desaparecidos, Bagel aprovechó el terreno. El 5 de abril tocaría nuevamente las 18 de racha, y en esa misma sesión alcanzaría una nueva cifra. En el siguiente directo dejaría la racha en 23, siendo así la primera jugadora en alcanzar los 20. Durante los días siguientes, Bagel parecía intocable. Aunque era una jugadora que venía de hacer rachas en Afterbirth Plus, era de esperar que este tipo de récords lo consiguiera un speedrunner veterano, no una jugadora de perfil más casual. En todo caso, ¿hasta dónde sería capaz de llevar la racha? ¿Había llegado al nivel de habilidad necesario para ganar cualquier partida? ¿O era su gata la que le daba los mejores RNGs? Eso estaba por verse. El par de partidas del 13 de abril fueron victoriosas y se alcanzó un nuevo prefijo en la categoría. Bagel, pese a solo competir con sí misma, se divertía. No parecía tener nervios. El factor de conversar con sus espectadores y narrar sus partidas eran la clave para mantener la serenidad. Estaba demostrando que completar partidas con Tainted Lost no era un reto, sino otra manera de disfrutar el juego. Los hechos de la partida 34 ocurrirían el 15 de abril. It freaking would be. When I don't have a bomb. Alright. Really good. Un min-min, y, concretamente, el disparo casi invisible de una mosca amarilla fueron los culpables de la muerte. Otra vez, se le podría culpar a la estrategia de la ruta alterna, y hasta Bagel fue consciente de ello. I shouldn't have gone alt path. I always rip my streak in alt path. Aun siendo doloroso, aceptó la derrota sonriendo. Este récord de 33 fue un muro intimidante para futuros contendientes. Bagel continuaría jugando, pero dedicaría sus intentos a otros finales, como The Lamp y Mother, donde las rachas eran mucho más difíciles de mantener. Tainted Lost se convertiría en su contenido principal, y ella en una de las mejores jugadoras de la comunidad. Finalmente, en mayo, alguien del pasado volvería para intentar superar a Bagel. Crafterlinks, el 8 de mayo, jugaba con una racha de 9 y ganaría la número 10, alcanzando finalmente los 2 dígitos a la par de un nuevo récord personal. Ese día sumaría otras 2 victorias para llegar a 12. El 9 de mayo sumaría 5 más, quedando en 17, para demostrar ser el indiscutible top 2 mundial. Para el día 10 añadiría otras 5, entrando en el club de los 20. En el 11 de mayo, en la RAM 23, aprendería una valiosa lección. Lodestone es un objeto que vuelve magnéticos a los enemigos, haciendo que proyectiles y patrones se vuelvan impredecibles. Contra Blue Baby, esto es una pesadilla, debido a las moscas eternas que se atraen entre sí y al propio jefe de forma errática. ¡Párate, pelotudo! ¿Pero qué hace? Gracias al Glowing Hourglass, logra tener otra chance y prueba suerte de nuevo. ¿Qué hace? Eso estuvo cerca, solamente faltan 10. La sesión terminaría con racha de 26 y Crafter descansaría. Vamos allá, a seguir los 26. Un golpe temprano por culpa de las cacas aliadas combinada con una Curse of the Darkness le hicieron perder visión y perdió el escudo. Luego, una Curse of the Blind le hizo tomar un indeseado pop, objeto que limitó el rango de sus lágrimas y le obligaba a acercarse demasiado a los enemigos. Aunque compró un deck of cards a ciegas y consiguió la transformación de Conjoined, la tensión era excesiva. No ha parado, tío. ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Vaya run de mierda!
Esta otra muerte ocurrida en julio 2 significaría perder una racha pequeña de 3, pero esta marcaría el inicio de una de las rachas más recordadas de Crafter. Para el 9 de julio ya tenía 24 victorias, y el 11 de julio jugaría la partida para igualar su PB. La run empezó con un piso XL, pero un Glowing Hourglass y una Glitched Crown en Caves 2 convirtieron la run en una fiesta. Luego superaría su PB con mucha tranquilidad, gracias a otra Glowing Hourglass en la partida 27. Finalmente, jugaría la 28, y quizás lo ocurrido en Basement XL fue lo que definiría la run. No tengo huevos, tío. Aunque Crafter logró esquivar la explosión, el teletransporte lo llevó a una I Am Error Room, obligándole a bajar de piso sin los objetos del jefe ni el pacto. Estaba en el segundo capítulo, sin aumentos de estadística. Afortunadamente, Book of Shadows seguidamente de Ghost Pepper y el Perfection parecían salvar la situación. Sin embargo, el tercer capítulo lo invitaba con otro piso XL. No, XL otra vez, tío. El progreso en el piso era consistente. Lentamente, Crafter se abría paso y se dirigía a las habitaciones especiales. Estaba logrando de alguna forma salvar lo imposible, hasta que una entidad que ni siquiera se podría considerar como un enemigo consiguió protagonismo. ¿Qué? No, había una roca y no la vi por el... No la vi por el mapa, tío. No la vi por el mapa, Las dos últimas rachas de Crafter eran la segunda y tercera mejor de la categoría, y este hecho puede que haya sido el desencadenante de la siguiente aparición. Un seguidor de Crafter, quien, aunque no interactuase en su chat, él estaba siempre mirando las Tainted Lost Streaks desde lejos. Esta persona era un streamer y jugador de Isaac emergente, quien ya había logrado para ese entonces la hazaña de conseguir los 3 archivos de guardado al 100%. Pero fue apenas el 26 de julio que Watty Life empezaría con las Tainted Lost Streaks. Watty se obsesionaría tanto con el récord a tal punto de dedicar sus directos y horas de juego exclusivamente a Tainted Lost. Durante agosto pasaría por PB 10 y 13, pero en septiembre conseguiría una racha de 22, que lo hacía top 3 mundial. Aunque los meses de 2022 pasaban y no se veía ninguna mejora, la categoría estaba más viva que nunca, con los 3 mejores jugadores compitiendo simultáneamente. A pesar de eso, durante octubre, alguien externo al podio se estaba acercando. Esta persona conseguiría el top 3 y seguidamente el top 2. El 22 de octubre, esta racha llegaría a las 30 de win streak, y Adrayon tenía una oportunidad de lograrlo. Él era un jugador veterano de la era pre-Repentance, quien buscaba en Tainted Lost la emoción que no encontraba en Eden. En ese día, Adrayon igualaría a Bagel y terminaría la sesión consiguiendo el World Record con 34 victorias consecutivas. El 26 de octubre retomaría para jugar la número 36, y un clip revela el desgarrador final de este récord. The Hound, el jefe más difícil del primer capítulo, terminaría con su Tainted Lost y dejaría a Adrayon decepcionado por no haber distanciado más su marca. Por ahora, Adrayon abandonaría la categoría, aunque con intenciones de volver. 2022 se aproximaba a su fin, y aunque ningún competidor conseguía acercarse al récord, llegaría un evento significativo al juego. El 4 de noviembre, Repentance sería actualizada a su versión 1.7.9, y, entre sus novedades, el Glowing Hourglass ahora sería limitado a solo 3 usos por piso, en lugar de basarse en cargas. Aunque parecía un nerf, los competidores descubrieron al poco tiempo que tenerlo disponible sin depender de cargas lo hacía mucho más consistente. El objeto se consolidó definitivamente como el santo grial de las Tainted Lost Streaks.
Aquel 35 de Adrayon perduraría invicto durante todo el mes de enero. Para entonces, la escena había cambiado. Crafter se había apartado de la categoría para dedicarse definitivamente a los speedruns de 0 a Dead God. Wati-Life y Common Bagel eran los únicos contendientes a quienes la audiencia miraba con esperanza. Pero, de manera inesperada, alguien de apenas 16 años entraría en el podio. Qué pena el hit. ¡No! Ok, está bien. Ese era yo. Acababa de perder una racha de 31 victorias con Tainted Lost el 26 de febrero. En aquel entonces, mi enfoque principal era una racha con Tainted Eden, pero tras completar un par de partidas con él, decidí a probar suerte en otro archivo con el Lost. La racha venía creciendo silenciosamente desde mediados de enero, porque solo jugaba una partida al día, y aún así, la constancia dio sus frutos. A pesar del impacto que tuvo este récord, me mantuve concentrado en Eden y conservé las partidas de Tainted Lost como un extra durante mis transmisiones. Sabía que tenía potencial, pero también conocía de sobra lo frustrante que podía ser el personaje. Aún sin aumentar el ritmo de mis partidas, aquel 31 me convirtió en un nuevo contendiente. Ahora éramos el top 4, 3 y 2 quienes luchábamos por ver quién podía llegar más alto. Durante el resto de febrero, ninguno de nosotros logró un intento cercano al 35 de Adrayon, hasta que Wati-Life superó finalmente su récord personal el 11 de marzo. Aún tenía más de 10 partidas por delante para el récord mundial, pero eso no lo desanimó en lo más mínimo. Al día siguiente, en la run número 24, el juego intentó derrumbarlo. ¡Hostias! 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 ¡No! Otra vez, un Mega Maw rojo fue el encargado de abrumar una racha alta, pero por suerte solo fue un impacto. Este encuentro dejó a Wati sin escudo para el resto de la partida, y por más que buscó, no encontró otra Holy Card. Lo que sí tenía a su favor era un arsenal ofensivo brutal, un Monk's Knife con 25 de daño que le permitía borrar a cualquier enemigo. En el último pacto con el diablo, Wati identificó unas calaveras con potencial de soltar una Holy Card, pero en su lugar, estas le mostraron una carta de The Emperor. Wati entendió que esa era su única condición de victoria. La usaría en el último nivel, donde las habitaciones son más peligrosas, para saltar directamente al jefe. Era un plan sólido y directo, pero ocurriría esto. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Logró esquivar un golpe que lo habría dejado fuera, y con los nervios a flor de piel, acabó con Isaac como si nada. Tras pasar por aquel infierno, el juego compensó su habilidad, dándole una Holy Card casi al terminar la run. De manera infartante pero tranquila, su racha se mantuvo. Ese mismo día, Wati jugó tal cantidad de partidas que llegó a las 28 victorias. Al igual que Bagel, su estilo de jugar acompañado por los mensajes del chat le permitían mantener un estado de motivación y serenidad constante. Como en otras ocasiones, todo se decidiría al día siguiente. Wati empezó el directo con la run 29, la cual se desarrolló sin dificultad gracias a una ejecución sólida. Ahora estaba al borde del club de los 30 y así empezaba su siguiente partida. Dangle era su primer jefe y Wati supo que tenía un enfrentamiento duro por delante, pero volvería a demostrar que era el más inteligente con los teletransportes. ¡Espérate! En su segundo asalto, lo logró manteniendo la distancia, y en la segunda sala del tesoro, el juego lo recompensó con Polyphemus. El objeto le aseguraba el daño de la partida, pero había un problema. Wati más tarde tomó una Small Rock que reducía su velocidad de movimiento, y quizás eso fue lo que lo sentenció. Sí, no se olvida. Mamá. Me ha traído la mierda esa, tío, y no me he dado ni cuenta. Ansioso, tomó un Libra a pesar de que esto reducía su daño drásticamente. Ahora tenía estadísticas más consistentes,
pero le faltaba una Holy Card para respirar tranquilo. En el 6º nivel hizo de todo por rascar esa carta. Calaveras, máquinas de adivinación, Crystal Ball, tiendas, pero nada apareció. Fue entonces cuando se encontró con un mendigo de llaves. No era una fuente fiable de Holy Cards, pero era su última opción. ¡Que me ha matado! Al revisar el botín de los cofres rojos, Watty se descuidó un instante. Una araña salió disparada de uno de los cofres y se escabulló para dar el golpe de gracia. De manera desconcertante, su mejor intento había terminado. Siguiendo mi rutina de una partida al día, yo había vuelto a llegar alto, hasta que el 14 de mayo decidí dedicar todo mi directo a la racha. Empecé con 23 y terminé con 27. El día 15 superé mi récord personal, tocando las 32 victorias, y lo tuve claro. El día siguiente sería mi día. Con el mismísimo Adra John presenciando el suceso en el chat, toqué el cofre para ver por 36ª vez los créditos finales. Todo el mundo esperaba ver hasta dónde llegaría la racha, pero al día siguiente, simplemente volví a Tainted Eden. No jugué ninguna partida de Tainted Lost en las siguientes semanas. Había decidido hacer algo que nadie había pensado antes, sostener la racha viva, congelada en 36, esperando a que alguien más se acercase. La audiencia quería que continuara, pero mi decisión estaba tomada. Este récord puso a Adrayon a competir nuevamente, y, curiosamente, el hecho de sostener la racha hizo que la categoría se volviera más activa que nunca. En agosto hubo progresos memorables. Watty Life volvió a superar su récord, entrando al club de los 30, aunque moriría en la 31 el día 23 de agosto. Por otro lado, un jugador llamado Greg se sumó momentáneamente, dejando una racha viva de 24 que retomó a finales de agosto. Sin embargo, un clip actualizando su texto nos revela que había perdido la racha en 33. En septiembre, Monkeypot construyó otra aproximación prometedora. Con un récord personal de 31, alcanzó las 34 victorias seguidas, pero un Mega Pride sin aumentos de estadísticas le hizo la vida imposible. Se notaba que el nivel de los jugadores estaba subiendo, pero algo siempre coincidía a mi favor. El 28 de septiembre, Watty Life volvió a superarse y terminó el día con 35 victorias. Yo ya me lo había anticipado. Días antes retomé mi racha para dejarla activa en 42. Watty, que solía jugar muchas partidas por sesión, alcanzó las 40 el día siguiente. Había llegado el momento. El encuentro que yo mismo había forzado iba a ser contra otro jugador hispano y compañero. Esa misma noche fue mi turno y, bajo una presión asfixiante, gané las suficientes partidas para obligar a Watty a otra sesión intensiva el día siguiente. Tío. ¿En qué momento vamos a dejar la racha, tío? Aquel sábado, Watty y yo estábamos empatados con 45 victorias y ambas rachas vivas. Por primera vez, el World Record se mantendría empatado por varias horas.
Esa noche jugué las partidas más importantes de mi vida en un directo de casi 7 horas. Mi primer hit en la 46 llegó muy temprano, obligándome a llevar Mysterious Paper en lugar de Perfection. No tenía buenos objetos, pero contaba con Treasure Map y Card Raiding para evitar caminos erróneos. Aún así, ni esos objetos fueron capaces de quitarme esta habitación. Mala sala. Ay, qué pena. Ok. Tío, esa sala. La racha se mantuvo viva solo porque el Mysterious Paper me dio ese 25% de probabilidad de revivir. Mi reacción no se compara con lo increíble que fue esto, ya que yo pensaba que igualmente moriría, y aún con esa mentalidad fui capaz de vencer esa sala en el segundo intento. En el séptimo piso, el deck of cards me devolvió el escudo, pero un enemigo que apenas asomaba unos píxeles lanzó un láser impredecible que volvía a acorralarme. Aún así, al piso siguiente, el mazo me dio otra Holy Card. ¡Ay! ¡Qué estúpida esta run! Después de toda una montaña rusa de emociones, había logrado ganar tan solo la primera del directo. El World Record volvía a ser individual, pero esto no podía terminar aquí. Las siguientes 3 partidas fueron más consistentes, y en la 48 logré una Breaking Run de 10 Eden's Blessings. Empezar la run 49 con 10 objetos aleatorios era una ruleta demencial, pero el juego me premió con una sinergia de Godhead y penetración. Gané sin problemas y cerré la sesión en 49. Wati se ausentó el 1 de octubre, dándome la oportunidad de estirar la distancia. La número 50 empezó bien, pero un Rainmaker muriendo en cámara lenta logró pegarme un proyectil. Aún con eso, me mantuve consistente, y en la sala secreta del 4º nivel existía la posibilidad de que apareciese un Death Certificate con el que tomaría Deathcat, objeto que me proveería 9 vidas extras. Tal y como iba, era mi única y mejor opción de victoria. Eso... nada... poco... un poco... oh, qué pena. Simplemente no apareció. Sin embargo, me mantuve jugando bien y alcancé la catedral. ¡No! ¡Qué pena! Pensé que había acabado con ese Widow, pero me equivoqué. Por más que tuviera el récord, solo pensaba en cómo Wati me lo quitaría al día siguiente. Me disculpé con la audiencia y terminé la sesión rozando la mitad de los 3 dígitos. El 2 de octubre fue turno de Wati. Su primera run lucía bien, pero cometió un error grave al convertir su Perfection en una moneda tras el tercer jefe. Intentó compensarlo comprando un Big Raid, que le daba una vida extra. Seguidamente se añadiría más mejoras a sus estadísticas y le tocaría su segundo pacto del diablo. ¡Qué sinvergüenza! Eso fue un Krampus y acababa de darle 2 hits seguidos. Por más que eso doliera, Wati seguiría como si nada hubiese pasado y compró un Card Raiding buscando portales de teletransporte. Ya en el 7º nivel parecía que todo iba acorde al plan, pero la matriarca aparecería. ¡Buah! ¡Buah, chaval! ¡Y sin bomba! ¡Vámonos ahí! Perfecta ejecución. Solo necesita 3 portales rojos más. El Card Raiding no le dio el portal al jefe en el 8º piso, obligándolo a limpiar por su cuenta. En el proceso, una sala de desafío de jefes aparecería y el objeto que ofrecía era crucial para su sinergia. A primera vista no estuvo seguro, pero luego de pasar un mal rato en el piso, picaría el anzuelo.
Un The Blood verde fue quien decidió el ganador de este versus. La reacción de Watty contrastó con la mía. Para él, aquello fue solo el comienzo de su motivación. Por mi parte, decidí no volver a intentarlo aunque me superasen. Ya tenía el récord y la conclusión había sido inigualable. Antes de acabar el año, un jugador desconocido publicaría esta imagen en el Discord de Rachas. Al día siguiente, esta persona mostraría otra win streak más alta, y esto llamaría la atención. Su nombre era Hamasiat, y tenía la oportunidad de vencer el World Record, aunque se descubrió que usaba un mod que mostraba los objetos con Curse of the Blind resultantes del Spin Down Dice, algo que generó polémica inmediata, y la comunidad daría diversas opiniones del tema. Su racha terminaría en 49 de win streak, lo que significaría un World Record empatado. Aún así, la comunidad consideró mi récord como superior por este detalle, y no considerarían válida su racha. El objetivo de este año estaba claro. Además de superarme a mí, la meta eran las 50 victorias, y el inicio de 2024 fue alarmante. Un jugador que empezaba a destacar tras la salida de Repentance se acercaba silenciosamente a una marca impresionante. Él había observado y aprendido cómo las Eden's Blessings que yo tomé en mi racha de 49 habían sido de gran ayuda gracias a los objetos aleatorios que me otorgaron, y decidió aplicar esa misma lógica a sus partidas. Durante noviembre del año anterior, este jugador había perdido una racha de 39, pero se redimió el 6 de enero al superar las 40 victorias consecutivas bajo el nickname de Sharpness. Antes y durante mi World Record, los jugadores de Tainted Lost se esmeraban en alcanzar la capacidad máxima de Eden's Blessings por partida. Mi racha había definido un meta en el que conseguir estas roturas eran necesarias para facilitar las rachas altas. Aunque siempre se ha sido consciente del incontrolable riesgo que esto conlleva, Sharpness estaba dispuesto a jugársela. Sin embargo, en esa misma noche, y en tan solo la primera habitación de su partida 44, What? su mejor intento se desvaneció. No obstante, esta derrota le hizo darse cuenta de que, si mantenía esa estrategia, superar las 50 victorias no sería imposible, y desde ese momento, Sharpness no se detuvo. Sus sesiones eran tan intensivas que era capaz de ganar hasta 8 runs por directo. Durante el resto de enero no volvió a tener acercamientos reseñables, pero al llegar febrero, alguien más se puso al borde del récord. Diaxi 6/, un nuevo jugador, alcanzó las 47 victorias, pero una sala inhumana le arrebató sus 2 escudos de manera consecutiva. Tras su caída, Diaxi se dedicó a otras categorías de Tainted Lost, aunque siempre con la idea de volver. Justo después de este acercamiento, Sharpness empezó a escalar otra racha rápidamente. Entre el 10 y el 13 de febrero, subió de 14 a 37 victorias, tomando Eden's Blessings siempre que tenía la oportunidad. Al día siguiente, alcanzó las 40 y terminó la sesión en 42. Aunque no existen vídeos de todas esas partidas, se sabe que Sharpness utilizaba una estrategia adicional. Usaba otro de los archivos de guardado para mantener una racha secundaria de Tainted Lost a modo de calentamiento antes de jugar su racha principal. Este hábito empezaría a ser copiado por otros competidores buscando mejores resultados. El 15 de febrero, Sharpness superó su récord personal. Gracias a los cambios de los títulos de sus directos, sabemos que ganó la 44, 45 y 46, superando a Watty en el podio. Siguió con la 47 y la 48, adelantando a Diaxi para convertirse en el top 2 mundial. Estaba a una sola partida del récord mundial, pero el juego decidió traicionarlo de la forma más cruel. En su rank 48, Sharpness había forzado 10 Eden's Blessings, lo que significaba empezar la número 49 con 10 objetos gratis. Eran objetos útiles que aportaban estadísticas, pero uno de ellos sentenció la partida desde el segundo 1. TM Trainer. Este objeto hace que todos los ítems que aparezcan a partir de ese momento sean glitcheados e impredecibles.
Podían beneficiarlo absurdamente o spawnear infinidad de enemigos sin previo aviso. La estrategia de Sharpness fue clara, no tocar ningún objeto glitcheado. Increíblemente, fue capaz de sobrevivir 5 pisos contra todo pronóstico. Incluso tenía una Holy Card de repuesto y el Nose Goblin. Se estaba acercando a hacer historia de la manera más absurda posible. De alguna manera, había llegado hasta Catedral, pero sin ningún escudo. En los niveles previos ya había decidido tomar algún objeto glitcheado, aunque estos no hacían nada especial. Y tampoco lo salvarían. What? Oh. That sucks. Eden's Blessing había acabado indirectamente con un potencial récord mundial. Esto generó un cambio de mentalidad en la élite. Dedicar 30 minutos extra de juego para conseguir 10 objetos aleatorios no garantizaba nada, y menos con Tainted Lost. Sharpness, sin embargo, no se dejó amedrentar. Sabía que esa derrota no había sido culpa de su habilidad. El 30 y 31 de marzo jugó más de 13 horas en 2 sesiones, ganando 12 partidas para volver a las 40 victorias, esta vez sin buscar bendiciones. Su estrategia dio sus frutos y alcanzó las 48 victorias nuevamente junto a la 49. I can't see the screen. The chat's covering it. I literally can't see. That's it though. Let's go. Tras más de 300 días de espera, esta cinemática marcaría un nuevo world record y la mitad del camino a los 3 dígitos. Después, Sharpness no se detuvo. El 1 de abril completó la 51, 52 y hasta la 57. Esta racha parecía destinada a los 60, pero antes tocaría la run 58. So many cards. That's it. Su compañero Succubus separó a una pareja de moscas y una salió disparada como un proyectil directo hacia él. De manera absurda, la racha terminó. Sharpness dejaría satisfactoriamente la categoría de Chest y, siguiendo la tradición, decidió probar otro final. El nuevo jefe final objetivo de Sharpness era The Lamp, que es considerablemente más difícil. El récord mundial en esta categoría eran 15 victorias, pero Sharpness llegó rápidamente a las 18, y lo que pasaría a continuación marcaría un antes y un después en las rachas de Tainted Lost. Durante todo abril, esta racha creció de manera inexplicable. 30, 40, 50... y para el 17 de abril ya había superado su propio récord de Chest. Thank you for the GGs. Yeah, we just we just broke my own record. Wow. Por primera vez, una categoría más difícil tenía una racha más alta. Incomprensiblemente, le estaba resultando más fácil que hacía el cofre. Ese día alcanzó las 60 victorias y se fue a descansar con 63. Sharpness llegaría a 70 el 20 de abril y a 80 el día 23. Todo apuntaba a que este año iba a presenciar la cifra icónica, y, por más que fuese histórico, si esta categoría veía primero las 100 victorias consecutivas, dejaría un sabor agridulce, imborrable en las Tainted Lost Streaks. El 25 de abril, Sharpness alcanzó las 90 victorias y dejó la racha en 93. Let's go though. This is Sin embargo, al final de esa última run, forzó un Death Certificate para obtener R-Key. That could be fun. And night time. una Eden's Blessing. We got Firemind. It's over. La partida 94 empezaba con Firemind, otorgada por la Eden's Blessing, un objeto peligrosísimo para Tainted Lost, ya que los disparos pueden explotar según la estadística de suerte. Aún así, Sharpness tenía en mente conseguir algún objeto que modificase sus disparos, como Brimstone o el cuchillo, porque estos hacen desaparecer por completo las explosiones.
Su estilo de juego fue muy inteligente, manteniendo la distancia con todos los enemigos, pues no podía contar con que Firemind estuviese de su lado. Desde el inicio, logra encontrar una Holy Card extra, y en el encuentro con Perfection, Sharpness cuestiona si llevárselo. Este haría que prácticamente todos sus disparos explotasen, lo que haría consistente el saber cuándo ocurren las explosiones y aportaría mucho daño, además de una buena defensa. Sin embargo, siguió contando con que encontrará a Brimstone. En el cuarto nivel, se encuentra con el compás, un objeto extremadamente valioso bajo esta situación, por la capacidad de esquivar habitaciones innecesarias yendo directamente a las salas importantes. Por desgracia, ni el compás lo salvaría de esta habitación. Dude, I can't. 1 de 3 hits. La esperanza aún no se podía perder, pero pronto llegaría el segundo. 2 de 3. Cada habitación era peor que la anterior. El juego sabía qué enemigos ponerle en contra para detenerlo. O dispara y muere, o es paciente y piensa. Lentamente, Sharpness fue capaz de avanzar en los penúltimos niveles y se encontraría con su tercer pacto del diablo. Tampoco tuvo suerte. En Scarlet Womb 2 y con 40% de probabilidad aparecería un último pacto del diablo y... la rana empezaría y terminaría con explosiones. Ahora tocaba completar Sheol y cada habitación se sentía como el fin del mundo. Afortunadamente, Sharpness leería perfectamente el mapa y llegaría hacia Satán. I fucking died. 3 de 3. No fue el Firemind, sino los nervios y ansias de conseguirlo. La racha más increíble de Tainted Lust había terminado, y Eden's Blessing fue nuevamente el silencioso autor de la muerte. Aunque los acontecimientos ya nos dejan al borde de los 3 dígitos, continuar siguiendo este progreso nos obligaría a saltar al siguiente año. Sin embargo, este vídeo está enfocado en los récords mundiales de la categoría hacia Chest. Por esa razón, la racha de Sharpness no aparecerá en la gráfica, aunque considero que merecía al menos una mención. Mientras Sharpness se encontraba ocupado con su racha de The Lamp, Adrayon aprovechó esta vulnerabilidad. Simultáneamente, había estado trabajando en una racha, la cual alcanzaría las 56 victorias el 28 de abril. No sobrevive mucha grabación de esta racha, pero los títulos de las transmisiones vuelven a revelar su consistente progresión. En esa noche, Adrayon se convertiría en la primera persona en reclamar el World Record en 2 ocasiones distintas e iría a descansar con una racha de 58. En los primeros días de mayo, Adrayon seguiría escalando para tomar distancia sobre Sharpness, pero esta vez algo más estaba ocurriendo. Adrayon, Wati Live y There Is No Future estaban al mismo tiempo en rachas altas. El 2 de mayo, Wati tenía 49, Future 56 y Adrayon 62, y aunque llevase la delantera, cualquiera podía quedarse con el récord. Podría ser Wati, quien cada vez que se acercaba, se les tiraba la distancia con el récord. Future, quien cuando dedicaba intentos a Tainted Lust lograba rachas explosivas, o Adrayon, quien ahora le tocaba jugar con más presión que nunca. El 3 de mayo, Future fue a por todas. Alcanzó las 61 victorias y se dispuso a jugar las 62. Estaba exactamente en el mismo escenario que en 2021. Future utilizó el boomerang para petrificar a enemigos y minimizar riesgos, pero la falta de daño en los objetos de jefe lo mantuvo a raya y llegaría el primero. Esto aún no lo tenía perdido, seguro que si mantiene la consistencia podría... Ese fue el segundo, y a continuación pasaría esto. Вырубаем. Вырубаем.
Aunque Future ya tenía localizado al jefe, se dispuso a buscar la tienda y ahí llegaría el tercero. Была бы уже смерть. А, El juego estaba siendo injusto con él, objetos irrelevantes y salas imposibles. Finalmente, la tienda lo alegró con un aumento de daño a cambio de más enemigos campeones, там, правда, всё aunque esa sería su sentencia. вот так. Тут все сытся и срет. Нет. Нет, все, ладно. Varios enemigos de aquella habitación se habían cambiado a una versión campeona con más vida, que harían suficiente diferencia para terminar con el mejor intento de Future. Mientras tanto, Wati-Life ganaba su partida 50 y 4 más, y Adrayon cerraría el día yéndose con racha de 66. El próximo día, el primero en empezar a jugar sería Wati, quien volvería a ganar otras 5 partidas más. La distancia con Adrayon se reducía, pero ahora era su turno. Calentaría primero en otro archivo antes de ir con su racha alta, y acabaría esa noche siendo parte del club de los 70 con 71 victorias. El 5 de mayo, Wati tuvo una run tensa, donde un Glowing Hourglass había aparecido espontáneamente por Keeper's Box, pero ya había limpiado el 95% del piso y seguía corto de monedas. Su mejor y última posibilidad quedaba en la habitación muy secreta, y esta Ay, Dios mío. le sonrió. ¡Lo sacamos, tío! ¡Qué alegría! Terminaría esa partida sin mayores complicaciones y se iría con 64 victorias. Más tarde, por la noche, volvía a ser turno de Adrayon, pero perdería su racha en la partida 72. Una vez más, Wati estaba en la mejor posición posible para batir el récord. Future y Adrayon habían caído. Era 6 de mayo y todos tenían sus ojos en Wati. Ganó las 65, 66 y 67. ¡Qué barbaridad! Era ahora o nunca. En la 68 compró Magic Fingers desde el inicio, la cual consume una moneda en cambio de gran daño a todos los enemigos de la habitación. Y Wati sabe que esto es extremadamente útil. El primer piso parecía perfecto hasta que A lo mejor no tengo ni llave, chaval. ¿Qué ha pasado ahí? una de las unidades de Larry Jr. se quedó atascada de manera incoherente en una de sus propias cacas, lo que golpearía injustamente a Wati. Debido al nivel XL del principio, Wati consigue Perfection tarde, pero este es dejado al poco tiempo por un Y me llevo esto, gente. Mysterious Paper. Si las Holy Cards no estaban de su lado, un 25% de revivir era su mejor opción. Casi todas las habitaciones ocuparon monedas que valían oro, pero Magic Fingers no siempre era la solución. Aún no era el fin, aún quedaba un 25% de probabilidad de revivir. Tampoco tocaría. Wati volvía a quedarse en el segundo puesto. Tras esto, la actividad en el podio disminuyó. O al menos hasta junio. Diaxi regresó de forma extremadamente discreta y superó la marca de Adrayon, aunque moriría en las 80 victorias el 18 de junio. El récord mundial volvía a manos de un jugador silencioso. Era de esperarse que ahora fuese otra persona quien viniese a reclamar el récord, pero el mismo Diaxi no se detendría y meses después, el 24 de diciembre, había logrado llegar a 93 victorias, igualando la gran racha de Sharpness hacia The Lamb. Pero el destino de esta racha tenía que ir más allá. Ganó la 94, 95, 96 y finalmente 97. Todos estos años de esfuerzo dependían de 3 victorias más. Diaxi continuaría el 27 de diciembre, sin embargo,
Por un mal timing contra Hound, la racha de 97 de Diaxi llegó a su fin. 2024 se despediría rozando las inalcanzables 100 victorias seguidas en 2 ocasiones distintas. Tras aquel trágico e inesperado final, Diaxi decidiría tomarse un necesario descanso de la categoría. El resto de los contendientes, aunque siguieron intentándolo de forma incansable, no lograban concretar un acercamiento digno que pusiera en peligro la marca de 97. Los primeros meses de 2025 se consumían, y, al menos que el propio Diaxi regresara, parecía que la búsqueda de los 3 dígitos había entrado en una pausa indefinida. Llegaría el mes de marzo, y no parecía que nada nuevo fuera a ocurrir. Hasta que, una vez más, alguien estuvo a tan solo una victoria de cambiarlo todo. Вау. Охереть. Su nombre era Celestial Destroyer. El 16 de marzo, Celestial perdería una racha de 96 victorias, quedándose al borde de igualar a Diaxi. Pero, aunque fuera una muerte extremadamente dolorosa, Celestial no pareció intimidarse. A diferencia de la mayoría de los jugadores, él era uno de los perfiles más experimentados que jamás habían tocado el juego. Para ese entonces ya contaba con más de 10.000 horas de juego a sus espaldas, 12 archivos de Death God completados y la hazaña de haber conseguido uno de ellos sin una sola muerte ni un solo reset. Pero lo que realmente hacía destacar a Celestial era su intenso ritmo de juego. Si bien otros contendientes habían demostrado una velocidad bestial para ganar múltiples partidas por directo, Celestial estaba a otro nivel de resistencia. Toda su racha de 96 transcurrió en tan solo 16 directos repartidos en 18 días, con sesiones que duraban entre 4 y 9 horas de forma ininterrumpida. En menos de un mes, Celestial ya era el contendiente más fuerte de la historia, y, por supuesto, no se iba a detener ahora. Что это было? Похоже. Да как? Да что меня убило? A finales de marzo, Diaxi regresó no solo para defender su honor, sino para buscar definitivamente los 3 dígitos. Ambos jugadores estaban ahora en una carrera por ver quién sería el primero en lograrlo. Celestial se mantuvo fluctuando en números altos, jugando más horas que nadie en la comunidad. Parecía que era cuestión de tiempo que uno de los dos lo lograra, pero el 30 de abril ocurrió un evento que cambió las reglas del juego para siempre. La versión 1.9.7.11 llegó a Steam. Entre diversos ajustes, hubo un par de cambios que fueron imposibles de ignorar. El Glowing Hourglass y el Book of Shadows fueron eliminados de la pool de los objetos permitidos para Tainted Lost. Ahora era imposible de que uno de estos objetos apareciese durante una partida con el personaje. La comunidad, tanto casual como competitiva, recibió este cambio con auténtico odio. Ambos objetos representaban el núcleo del personaje. Se estimaba que gracias a ellos, aproximadamente el 60% de las partidas terminaban en victoria. Muchos dieron la categoría por muerta. Se argumentaba que superar el récord mundial bajo estas condiciones era prácticamente imposible, ya que una de las reglas autoimpuestas por la comunidad era jugar en el último parche del juego para poder verificar consistentemente las semillas de las partidas. Sin embargo, en un acto de resiliencia, la comunidad hizo una excepción. Se crearon los términos pre-nerfed y post-nerfed para la tabla de clasificación. Aunque ahora jugar en el nuevo parche era opcional, la mayoría de los jugadores decidió afrontar el cambio. Sabían que, si alguien lograba superar el récord en la categoría post-nerfed, esa hazaña sería infinitamente más valiosa y legendaria. La actividad relevante no volvería hasta junio. En ese entonces, Diaxi se encontraba racheando con Eden, pero Celestial aún tenía una promesa pendiente. El 9 de junio inició una racha jugando en el último parche. En una sola y primera sesión de más de 7 horas, Celestial logró la absurda cantidad de 15 partidas seguidas. Su estilo de juego no era inusual, simplemente su ejecución era perfecta. Sus 10.000 horas le habían enseñado a reaccionar ante cualquier escenario posible. No forzaba nada, no buscaba bendiciones, solo jugaba para ganar.
Celestial había entendido mejor que nadie y en tiempo récord el cómo jugar Tainted Lost. Para el 12 de junio, en tan solo 4 directos, ya había alcanzado las 50 victorias. De cierta manera, esto ya era un nuevo world record bajo las condiciones del nuevo parche, pero hasta que no hubiera una nueva cifra absoluta, no había nada que celebrar. En su quinto directo, Celestial pasó su primer mal momento. Fue rodeado por moscas y arañas en el primer piso de la partida 56, y todo parecía desmoronarse por culpa de un mal RNG, pero Celestial no se inmutó. Se mantuvo ingenioso en cada nivel, y, finalmente, una Holy Card en la tienda alivió la tensión. Logró sobrevivir sin una sinergia poderosa, terminando la sesión en 62 victorias. La sexta sesión, el 14 de junio, volvió a ponerlo al límite. Una araña voladora hizo temblar su racha de 63, pero se necesitaba más que un insecto para acabar con él. Celestial demostraría una precisión de movimiento y un control de disparos que convirtieron la run en una exhibición de habilidad máxima. Sin cambiar la expresión de su cara, terminó la sesión en el club de los 70. Al día siguiente, sumó otras 10 victorias sin grandes sobresaltos, posicionándose en 81. El hito, que se perseguía desde hace 4 años, parecía por primera vez inevitable. El 16 de junio alcanzó las 87 victorias. Estaba a solo 10 partidas del récord de Diaxi y a 13 del gran número. Como era de esperar, todo se decidiría el día siguiente, el 17 de junio. La primera run del día fue para calentar gracias a una tecla R. Sin embargo, en el primer piso de la número 89... Блядь! Ты говно, я за... Блядь! Ебучие мухи. Блядь, ебучие мухи. Я не был в безопасности. Afortunadamente, el juego se disculparía y el resto de la partida sería tranquila gracias a una sinergia poderosa. No obstante, la run 90 haría parecer que los primeros pisos tenían una maldición. Мега Фетти ждет. Como en ocasiones anteriores, Celestial no se dejó intimidar y avanzaría lentamente sin ningún escudo. Esto se mantendría así hasta que en la sala secreta de Depths 1 empezaría a armar un plan. Celestial dedicaría un rato a llevar y hacer aparecer cualquier clase de recurso en esa habitación para cambiarlo con un Die Shard, y... fue una jugada perfecta. El vértigo era constante, pero era momento de la partida 91. Esta sería consistente en su mayoría. Celestial tenía un decente arsenal de objetos, junto a una Holy Card y una Emperor, pero bastaron unos segundos en Dank Depths para que todo se torciera de nuevo. Сука. Пизда. Я в рот ебал. Я все просрал. Sin posibilidad de poder investigar el resto del piso, aceptaría lo que acababa de pasar y avanzaría. Su cuarto nivel fue un piso XL y por fortuna volvería a exactamente la misma situación para ganar cómodamente. Tras 5 partidas más de sinergias poderosas, igualó su récord personal de 96. Por segunda vez en su vida, Celestial luchaba en la partida número 97. Nuevamente, un proyectil escondido en el jefe del primer piso le arrebató el escudo. Celestial mostró una frustración genuina, sabía cuántas horas costaba llegar ahí y el cómo no se podía permitir estos errores.
En el cuarto nivel, optó por usar el objeto activo Mama Mega para limpiar las habitaciones, y aunque esto tenía el potencial de matarlo accidentalmente por una explosión, el riesgo valió la pena. Encontró 2 Holy Cards simultáneas que le devolvían la vida. Tras completar la catedral y vencer a Isaac, un portal rojo de card reading le dio la alegría final. 97 victorias. El World Record volvía a estar compartido, pero Celestial no se detendría. Llevaba 7 horas jugando, pero decidió que ese día sería su día más largo. Con más de 8 horas de directo, Celestial_Destroyer se convirtió en la primera persona en la historia en jugar la partida por los 3 dígitos. Окей. Потому что не дайте сотку. Сделаем табличку, где... La run fue una bola de nieve imparable. Celestial alcanzó las 100 victorias consecutivas en el parche más difícil de la historia del juego. Спасибо, вы застали этот момент. Я к этому... Я уже, честно, думал, я сольюсь на... каком-то там 95-м. Я уже сам не верил. Вообще. Это было очень тяжело, на самом деле. Мне пришлось просто нереально... Pero, para él, esto solo era el comienzo. Celestial tenía una resistencia inigualable y visión de juego sobresaliente. La distancia con el segundo lugar empezaba a agrandarse cada vez más y ningún otro contendiente iba a acercarse pronto. La racha terminaría finalmente en la partida 114. En el chest, una araña camuflada por la Curse of the Darkness y una habitación con 2 adversaries terminaron con su mejor intento. Celestial quedó decepcionado por no haber alejado más el récord, pero su marca de 113 era, ahora mismo, una montaña imposible de escalar. O eso creíamos. Aunque el título de ser el primero en haber tocado aquella cifra era imposible de cambiar, todavía quedaba luchar por el récord mundial, y Diaxi volvería, para el 25 de agosto, a alcanzar las 95 victorias en el parche post-nerfed, demostrando que seguía siendo el contendiente más serio. Sin embargo, la maldición de la oscuridad no solo fue un problema para Celestial. Tras un par de días de esta desafortunada muerte, Diaxi empezaría una racha decisiva el 29 de agosto. Jugaba de forma lenta pero constante, ganando entre 3 y 5 partidas al día. Sin micrófono, sin grandes alardes de audiencia, fue escalando en silencio. A finales de septiembre ya superaba las 73 victorias nuevamente. El 3 de octubre igualó su récord de 97 y, al día siguiente, se convirtió en la segunda persona en alcanzar los 3 dígitos con Tainted Lost. Aunque la mayoría de estas partidas ya no se pueden ver en ningún lado y por consecuencia no podemos saber con exactitud la habilidad de Diaxi, la realidad es que no se detuvo en la número 100, ni en la 114. El 6 de octubre reclamó de nuevo el World Record individual por segunda vez. Con el récord mundial en sus manos y sin nadie más acercándose, Diaxi haría algo nunca antes visto en la categoría. 120, 130, 140, 150, 160.
La 161 empezaría el 17 de octubre de 2025 y el primer piso sería uno estándar, objetos mediocres y pocos recursos. Este era el día a día de Tainted Lost. La oportunidad para mejorar las partidas queda mayormente en el juego tardío y el cómo lo gestiones. El segundo nivel era un Cellar y, aunque Diaxi llevase 160 partidas ganadas seguidas, parece que no estaba preparado para esta sala. Fue un roce evitable, pero su ritmo de no parar o pausar tras este fallo denotaba una clara concentración. En el tercer piso, la sinergia mejoraba exageradamente gracias a un Lamp of Coal de Krampus más Tech 5, pero Diaxi seguía estando vulnerable. La racha más grande de Tainted Lost hacia Chest terminó. La diferencia con el segundo puesto fue de 47 partidas. El mayor salto de la historia de la categoría había ocurrido en donde menos se esperaba. Desde entonces, 160 partidas seguidas han marcado el punto final de las rachas de Tainted Lost a Chest. Inicialmente, las decenas eran los escalones por superar, pero esas cifras pronto se quedaron cortas. Los jugadores de Tainted Lost han demostrado que el límite de la habilidad humana se desplaza cada vez que alguien decide no rendirse. Lo que empezó como una idea aleatoria de Anti terminó provocando uno de los mayores efectos mariposas en la historia de The Binding of Isaac. Han pasado 5 años y la realidad es que esto solo quedará como un fragmento de una larga historia por contar. Puede que el periodo más frenético de la competencia ya haya pasado, pero mientras existan jugadores intentándolo, la emoción nunca morirá. Gracias por ver.